Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pregunta, entonces, ¿es bueno ser sensibles? Respuesta, sí, claro. Es muy bueno ser sensibles. Sensibles como María, que se dio cuenta el mal rato que podían pasar allá en las bodas de Caná. Y le preocupó, sintió lo que estaba sucediendo. Y actuó en consecuencia. Sensibles como Jesús, que dijo, se me conmueven las entrañas. Sensibles como Francisco de Asís, que se conmueve en alabanza, se derrite de amor por Dios. Por algo lo llamaban el seráfico. Seráfico porque los serafines, según la teología católica, son los ángeles más altos, los que están en la adoración, como adoración perpetua. Es bueno ser sensibles, es peligroso no tener educada la sensibilidad. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora, del daño que se puede causar cuando la sensibilidad no está educada. Permítanme repetir que dos cositas de la charla pasada. Primera, que la sensibilidad nuestra es la primera respuesta a la providencia de Dios. Y que por consiguiente un corazón sensible va a responder a los planes de amor que tiene Dios. Esa es la grandeza que tiene la sensibilidad. Y segundo elemento que también hay que recordar es que la sensibilidad solo puede ser educada desde dentro. Se necesita una resolución interior, una resolución tuya. Y es muy hermoso cuando una persona dice, pues voy a trabajar en eso. Porque eso es disponer el corazón para que la palabra se siembre y crezca con abundante fruto. Entonces hablemos de estos aspectos negativos. Una sensibilidad mal educada hace que todo lo tomemos de una manera personal. Yo conocí el caso de una persona, claro que ya eso rayaba en un problema psiquiátrico. Figúrese que esta persona pertenecía a un grupo de los varios grupos de una parroquia. Sabemos que en las parroquias hay distintas actividades, grupos, movimientos. Y esta muchacha, en ese momento era una muchacha, pertenecía a uno de esos grupos, y yo creo que es una de las personas más hipersensibles que yo haya conocido sobre el planeta Tierra. Qué cosa tan impresionante, todo se lo tomaba personal, usted está diciendo eso por mí, todo esto era por ella, todo era que le querían decir algo a ella, que estaban hablando de ella, vivía centrada completamente en sí misma. Pero lo que sí fue, como se dice popularmente, la tapa, es que figúrese que el obispo del lugar fue a hacer visita pastoral a esa parroquia, y al término de la visita pastoral, pues como de costumbre, como hacen los obispos, pues entonces dirigió unas palabras, había una invitación, toda la comunidad parroquial, el obispo le habla a toda la parroquia. Bueno, después de esa intervención del obispo, esta muchacha va a hablar con el sacerdote y le dice, usted le habló al obispo de mí, ¿cierto? Es decir, que para ella, el obispo no tenía otro tema en qué pensar sino los problemas de ella, y había hecho todo el discurso, toda la homilía pensando en ella. Esa es la hipersensibilidad. Todo se toma personal. Y esto hace muchísimo daño, por supuesto.
Le hace daño a la persona y le hace daño a los grupos, a las comunidades. Otra forma de una sensibilidad torcida o mal educada es la victimización. Con el problema que tenemos hoy, que todo el mundo es víctima, todo el mundo es de cristal, todo el mundo nace, vive, se reproduce y muere ofendido. Todos ofendidos todo el tiempo. La victimización es hoy una herramienta política, por favor tenga en cuenta eso. Victimizarse es entrar dentro de un gran programa, dentro de una gran agenda política. Uno de los primeros pensadores que se dio cuenta del poder de la victimización fue el fundador del Partido Comunista Italiano, del cual he hablado varias veces en otros contextos. Este señor se llamaba Antonio Gramsci, y él se dio cuenta que el marxismo era un plan de transformación social muy potente, pero también se dio cuenta que el lenguaje del marxismo, que solo se refiere a los pobres, no iba a ser suficiente para cambiar la sociedad italiana. Entonces Gramsci se da cuenta que es necesario despertar otros grupos para que con su descontento rompan lo que él llamaba la hegemonía cultural del establecimiento. Traducido a un lenguaje sencillo, eso significa que hay que lograr que mucha gente se sienta víctima y proteste. Y la unión de esas muy diversas víctimas que protestan, la unión de todos ellos, pues es lo que produce finalmente, la unión de todas esas víctimas es la que va a producir un cambio. Si ustedes miran los acontecimientos sucedidos en Santiago de Chile, en Cali, Valle del Cauca o en Bogotá, Colombia, ustedes se dan cuenta que fue eso. La victimización es hoy una herramienta política. Entonces se le habla a los indígenas y se les dice: ustedes han sido perpetuamente maltratados, únanse, protesten, griten, háganse sentir. Luego vamos con la población LGBT y se le dice: ustedes han sido siempre discriminados, maltratados, burlados, únanse, protesten, griten. Luego vamos con las mujeres: ustedes han sido oprimidas, el machismo ha sido el desastre de sus vidas, sean conscientes, únanse, protesten, griten. Y se va sumando el grito de los indígenas, de los negros, de los pobres, de los jóvenes sin trabajo, de las mujeres, de los homosexuales. De la unión de todos esos gritos sale una gigantesca protesta social que finalmente logra resultados, incluyendo elecciones presidenciales. Es decir, que la victimización es hoy una herramienta política, una herramienta que inculca especialmente en los más jóvenes la idea de que es deber de ellos mantener cara de fastidio, cara de asco. Todo le fastidia, todo el mundo les debe, están bravos con todos, están dolidos. Haga de cuenta, tome cualquiera, más o menos 98, 99 fotos de 100 de Greta Thunberg son eso. Una muchachita descontenta, brava: ¿qué están haciendo con el mundo? ¿Qué mundo nos van a dejar? Me robaron la juventud, todo el mundo me debe, ¿qué es esta porquería? ¿Por qué me tocó esta vida? La victimización es hoy un lenguaje muy, muy profundamente incorporado al tejido social. Aprender a salir de la victimización no es nada fácil, porque uno de los requisitos para salir de la victimización es tener un mapa de valores, tener un mapa mental, tener un mapa de la historia. Son los mapas los que te ayudan a ubicarte, para que tú recobres tu tamaño, para que te des cuenta que no eres tan demasiado importante, pero que ciertamente sí es importante lo que tú puedes sumar en el hoy de la iglesia, en el hoy de tu país. Y el problema está en que el remedio para la victimización son estos mapas que llamamos: tener un mapa de la historia, saber de dónde viene esto que tenemos hoy en el país, tener un mapa de la economía, saber qué implican las decisiones, tener un mapa existencial,
Todas esas palabras que yo digo aquí, mapa, todos esos mapas tienen que ver con ¿qué? Con que te ubiques y utilices tu cabeza para pensar. Pero ustedes recuerdan lo que decíamos en la predicación pasada. Estamos en una sociedad que nos quiere enfermos, que nos quiere alterados, que nos quiere perpetuamente excitados y al mismo tiempo deprimidos, y al mismo tiempo incompletos, y al mismo tiempo ambiciosos, y al mismo tiempo desesperados. Ese cóctel de emociones, que es una auténtica enfermedad, pues finalmente conduce a que las personas se revienten por dentro a través de la ansiedad, a través de la depresión, a través del suicidio, que es una de las epidemias que estamos viviendo hoy, una epidemia de suicidio. Entonces, salir de la victimización no es fácil, se requiere formación, se requiere reactivar el pensamiento. La sensibilidad tiene que ver pues con el sentir, con el querer, con el amar, con la voluntad. Si tú dejas que la voluntad se vaya como caballo desbocado, pues a eso acaba en desastre. Pero la única manera de que ese caballo no se desboque, la única manera de que esa voluntad no corra a su destrucción, es que tenga la guía de una razón despierta, de una inteligencia despierta. Entonces hay que despertar la inteligencia para gobernar la sensibilidad, no para reprimir la sensibilidad, sino para gobernarla. Nosotros no estamos hablando aquí de insensibilidad. Nuestro ideal no es la apatía, nuestro ideal no es la ataraxia, nuestro ideal no es lo que dice el refrán, todo me resbala. La idea no es que seamos gente que todo me resbala, no. A nosotros nos importa y nos duele el mundo. Nos importa y nos duele lo que sucede con los pobres, con los pequeños, con los indígenas, con todos. Pero al mismo tiempo nuestra inteligencia se mantiene despierta y no nos dejamos simplemente convencer por cualquier discurso, ni tampoco creemos que cualquier persona que diga yo les voy a dirigir la protesta, hay que ir detrás de él o de ella. Entonces, la segunda característica de una sensibilidad mal educada o de una sensibilidad, yo no sé si llamar mal educada o llamarla manipulada o llamarla sensibilidad silvestre, porque de todo eso se da. Hay sensibilidad que es mal educada, que es lo que suele suceder en muchísimos hogares hoy. Los pobres papás ya no saben cómo educar a los hijos se les salieron de las manos. Yo he visto papás al borde de la desesperación, no saben qué hacer porque la niña de 12, 13 años les gobierna la casa, les pone la casa patas arriba cuando quiere. Y métase usted con la niñita esa, a los 13 años es una tirana, no saben qué hacer los papás. Entonces, estamos en una situación compleja, difícil, y en esta situación pues hay gente que tiene la sensibilidad maleducada, como las niñas tiranas, hay gente que tiene la sensibilidad manipulada, como la mayor parte de los jóvenes en sus protestas, los compran, les dan un sueldo mínimo, les dan un dinero y con eso ya están listos para la primera línea. Y hay otros que tienen una sensibilidad, llamémosla silvestre. Silvestre quiere decir que nunca les han enseñado ni una cosa ni la otra, han crecido un poco al ritmo de lo que salga en las redes, de lo que digan los amigos, de lo que se hable en el barrio, de lo que esté de moda. Esa es una sensibilidad silvestre. Entonces, para sus apuntes, ya que veo mucha gente juiciosa tomando apuntes, para sus apuntes, los tres grandes daños de la sensibilidad son la sensibilidad maleducada, entre paréntesis se pone niña tirana, para que usted sepa de qué estamos hablando. Luego tenemos la sensibilidad manipulada, puede poner entre paréntesis protestas, primera línea. Y luego tenemos la sensibilidad silvestre, que es la gente que realmente no tiene enemigos, pero tampoco tiene amigos ni tiene nada y que vive ahí al ritmo de lo que salga, lo que sea la última moda, la última tendencia, el último meme, y ahí viven.
Bueno, pero sigamos entonces. Llevamos dos descripciones, dos tipos de sensibilidad dañada o maleducada o manipulada o silvestre. La persona que se toma todo como personal, porque el padre fue a hablar con el obispo, que era lo que tenía que decir en la homilía para echarme vainas a mí. Segundo, el que se victimiza. Tercero, el tercero es el caso de la persona que gira todo el tiempo en torno a sus propias tentaciones, sus propias dificultades, sus propios problemas. Y por supuesto que todos tenemos problemas, tentaciones, dificultades, pero caramba, hay un mundo afuera también y hay mucha gente que sufre. Y hay mucha gente que le está pasando mal y a veces uno está todo el tiempo girando en torno a uno mismo. Y en torno a su propio dolor, en torno a su propia incomodidad, en torno a su propia tentación. Esto tampoco es fácil, pero uno necesita arrepentirse profundamente del pecado porque es una ofensa a la gloria divina y al mismo tiempo poner en perspectiva los propios pecados. No sé, eso suena como contradictorio, porque el arrepentimiento profundo del pecado supone entender la gravedad de lo que es ofender a Dios. Pero poner el pecado en perspectiva significa que tampoco yo soy lo peor de lo peor. No, realmente no me sé expresar bien, pero espero que el Espíritu Santo les ayude a entender lo que estoy tratando de decir. Que uno tiene que tener al mismo tiempo un profundo dolor por el pecado y una conciencia de que los pecados de uno no son ni los únicos, ni los peores, ni uno es el protagonista único de toda la historia. Algunas personas, sobre todo en algunos ambientes carismáticos, le dan un matiz diferente a este tema que estamos hablando. Y aquí debo contar una historia que me sucedió en una ciudad de Colombia que no es esta. Estaba un grupo de oración, asistía a un grupo de oración allá, en esta ciudad, gente de la Renovación Carismática. Asistían como unas 30 personas en una casa de familia. Bueno, entonces la señora que dirigía el grupo de oración, una señora yo creo que con muy buenas intenciones, pero ella sentía que el demonio quería acabar ese grupo como fuera. Es decir, que el demonio tenía como enemigo principal al Papa y después del Papa el grupo de oración de ella. Es decir, las huestes del infierno se volcaban contra ese grupo de oración, todo sucedía en ese grupo, cualquier cosa que pasaba. Entonces llegó, por ejemplo, el padre, resulta que el padre llevaba desatado uno de los cordones del zapato, y ahí está el ataque Satanás que quiere que el padre se caiga, se rompa. En todo veía, oiga, una cosa tan exagerada, tan desproporcionada. Usted se va dando cuenta que el tono de todas estas enfermedades de la sensibilidad es que uno termina centrado en uno mismo. Y por eso el gran remedio para todos estos daños es lo que nos está diciendo el Papa Francisco. Iglesia en salida, salga de usted, descubra el dolor, descubra el servicio, descubra lo que viven otros. Pero hay gente que vive centrada en el ataque que estoy teniendo, en el vacío que yo tengo, en la herida, en mi pecado. Tu pecado existe solamente para ser vencido por el poder de Cristo. Esa es la única razón por la que existe tu pecado. Entonces, es muy importante darse cuenta de la facilidad con la que uno cae en esto. Uno empieza a girar en torno a uno mismo. Esto nos pasa a todos nos pasa. Cada una de las cosas que he dicho nos pasa a todos. Por ejemplo, a nosotros los sacerdotes. Hay gente que piensa, sacerdotes que piensan, que el obispo no tiene otra cosa que pensar sino cómo hacerle la vida complicada a ese padre. Es decir, esto también nos pasa a los sacerdotes.
Y entonces uno cree a veces que la soledad de uno es la peor soledad, la herida de uno es la peor herida. No. Descubrir la humildad muchas veces es descubrir que yo soy otro más en la fila. ¿A ustedes no les parece que Jesús nos dio una lección demasiado bella en su bautismo? Jesús hizo fila con los pecadores. Es decir, a mí me conmueve tanto pensar en el Cordero de Dios, el inocente, el unigénito del Padre, haciendo fila con todos los demás. Entonces la hipersensibilidad hace que uno se considere en todo un caso raro. Yo soy un caso raro, soy un caso especial. Sí, pues tú eres especial en la medida en que tus pecados son tuyos, pero la gente que ha pecado como tú es muchísima. Hay un dicho que repetimos mucho en Familia Espiritual y que me gusta, porque describe esto que estamos diciendo. Métete a la fila. Soy un pecador, sí, métete a la fila de los pecadores. Mira, ahí está, millones y millones de pecadores, tú eres otro. Pero es que yo tengo una crisis. Bueno, entonces métete a la fila de los de la crisis. Nosotros, hermanas queridas, realmente somos tan pequeños que ni para pecar somos originales. Por favor, no hagan el ejercicio que les voy a decir. Trate de imaginar usted la perversión sexual más rara, no lo haga, ¿no? Pero trate de imaginar la perversión sexual más rara. Le puedo asegurar que hay miles y miles de personas que tienen esa perversión. Entonces, hay gente que mira una rodilla y se excita viendo una rodilla. ¿Qué le ven a una rodilla, por Dios? Pero le puedo asegurar, ahora yo no sé si haya gente aquí que tiene eso, no sé, ni me tienen por qué responder. Eso es allá con el confesor, por favor. Entonces, la persona tiene una obsesión sexual con las rodillas. ¿Por qué una? No sé qué le puede ver a una rodilla, qué le excita, no tengo ni idea qué le excita a una rodilla. Es que no siempre la rodilla, a veces es el codo. Le puedo asegurar, eso me lo estoy inventando en este momento, pero le puedo asegurar que hay miles y miles de personas obsesionadas sexualmente con las rodillas o con los codos. Métete a la fila, eres uno más en la inmensa fila de los pecadores, de los necesitados. Entonces el pecado es una cosa fea, una cosa dolorosa, una cosa horrible, sí. Y tú eres otro más, otro de muchos, tú eres otra de muchísimas. Y las tentaciones y las obsesiones y los problemas que uno tiene, métete a la fila, son muchísimos. De hecho, ese pensamiento, esa frasecita, métete a la fila, sirve para la verdadera humildad. Y uno tiene que entender que en el fondo el pecado siempre se repite. El amor es siempre nuevo, el pecado se repite. Cuando empezaron a desenterrar las ruinas de la ciudad de Pompeya, aquella ciudad en donde murieron, no sé si miles, centenares de personas por la erupción de un volcán, el volcán Vesubio, murieron miles de personas. Además fue una muerte como instantánea. Muchas de esas personas murieron por los gases calientísimos y tóxicos que produce una erupción volcánica. Ya muertos, quedaron luego sepultados por las cenizas del volcán. Bueno, empezaron a excavar en Pompeya
y encontraron pues que había tabernas, había prostíbulos. Los prostíbulos de la época tenían las paredes adornadas con todo tipo de imágenes pornográficas. La pornografía de Pompeya es parecida a la pornografía de cualquier cosa que se encuentre hoy en internet. Esto es para decir, el pecado se repite. No te creas original en tus problemas, no te creas original en tus pecados, no te creas original en tus tentaciones. Solo hay una cosa en la que eres realmente original: en el plan de santidad que Dios tiene para ti. Si recuerdas, en otro momento dijimos, la santidad es la obra maestra de Dios, y donde Dios no quiere repetirse, donde Dios nunca se repite, es en los santos. De manera que tu pecado no es original. Que si eres, qué sé yo, envidiosa o chismosa, orgullosa, si te acechan pensamientos de impureza, de mentira, de lo que sea, métete a la fila. Son muchísimos los hombres y mujeres que a lo largo de los siglos han vivido eso. Te lo digo otra vez con esta frase: tu pecado no es original, tu santidad sí lo es. Tu pecado no es original, tus pecados los ha repetido mucha gente. Pecados de envidia, de vanidad, de orgullo, de superficialidad, de indiferencia, de egoísmo. Esa es la historia de la humanidad desde Adán y Eva, donde Dios sí hace una obra única e irrepetible, donde Dios abre su caja nueva de pinceles, es para pintar la santidad que quiere en ti. Eso sí es original en ti. Entonces dejemos de pensar que nuestros pecados son los únicos o los peores. No somos originales en el pecado. Pero si dejamos el pecado y buscamos a Dios, Dios sí quiere abrir su caja nueva de pinceles para pintar con colores únicos la santidad que quiere regalarle a tu corazón. Ahí sí. Entonces, girar en torno a los propios problemas o tentaciones. La sensibilidad maleducada tiene un cuarto problema, son 10. Tengan paciencia, yo les dije que esto era pesado. Cuarto problema. La sensibilidad maleducada lleva a un estancamiento en las relaciones interpersonales. La sensibilidad maleducada hace que solo puedas mirar a la otra persona como lo que fue. Lo maravilloso de la mirada de Cristo es que Cristo puede mirarte no solamente como lo que fuiste, no solamente como lo que eres, sino como lo que vas a ser. La mirada de Cristo, Cristo sabe mirarte y sabe ver en ti lo que tú podrías ser, lo que puedes llegar a ser, el potencial que hay en ti. La persona hipersensible, la persona con una sensibilidad maleducada, no mira el futuro de los otros, solo mira el pasado, solo mira lo que el otro me dijo. Esto pasa en la vida religiosa, y esto pasa en la vida matrimonial, y esto pasa en la vida laboral, esto pasa donde hay seres humanos. La sensibilidad maleducada hace que yo te mire desde el pasado, con el lente del pasado, lo que tú me hiciste. Ah, claro, esta fue la hermana que cuando yo llegué no me saludó. Ella fue, sí, claro, ella fue la que no saluda. Entonces ya yo tengo aquí una etiqueta que se llama la que no saluda. 14 años después nos encontramos, llegó la que no saluda. Ahí está.
La gente cambia, la gente evoluciona, la gente se convierte, Dios obra en las personas. Pero la hipersensibilidad te congela en el pasado. La hipersensibilidad hace que solo mires a la persona como lo que fue. La Biblia nos muestra de un modo muy bello que allí donde llega el Evangelio se rompen esas etiquetas. Observe usted que Pedro, que era el primero entre los apóstoles, negó 3 veces a Cristo. Usted se da cuenta que después de los evangelios nunca se vuelve a mencionar la negación de Pedro. Hay un pasaje en la carta a los Gálatas donde el apóstol San Pablo habla de un pecado, de un error de Pedro. Antes de que llegaran los judaizantes, tú entrabas a las casas de todos los discípulos, le dice Pablo a Pedro. Pero después de que llegaron los judaizantes, los de Santiago, los que venían de Jerusalén y que todavía pensaban que la ley de Moisés era lo máximo, después de que llegaron, empezaste a fingir y evitar mezclarte con los convertidos del paganismo. ¿Por qué esa doblez, Pedro? Ese es el reclamo que le hace Pablo a Pedro. Si Pablo hubiera sido hipersensible, le hubiera dicho, ¿ya va a empezar a negar otra vez? Pero Pablo no dijo eso. La sensibilidad maleducada, la hipersensibilidad nos ata al pasado. Bueno, ¿y cómo se puede curar uno de eso? ¿Cómo se puede curar uno de estar viendo a las personas desde su pasado? Este es un tema que es complejo para todos, pero es especialmente complejo para la mujer. Yo en este retiro les he dado muchos elogios a las mujeres, pero comprendan que no pueden ganarlas todas. Recuerden que el cerebro femenino está hiperconectado y el cerebro hiperconectado de la mujer hace que los recuerdos, tanto los positivos como los negativos, sean especialmente vivos. Y esto hace especialmente difícil para la mujer desprenderse de las etiquetas y de las cosas que le hicieron en el pasado, porque sigue mirando a la otra persona básicamente desde lo que hizo y desde lo que yo sentí. Esa fue la que no me saludó, claro. Llego yo con mi timidez, con mi morralito usado, viejo, con mis 3 muditas de ropa, llego y no me saludó y yo me sentí muy mal, muy mal, muy mal. Una cosa terrible. Entonces yo la miré y se me quedó mirando y dijo, buenas tardes. Dijo así como, buenas tardes. Una cosa ahí como hipócrita. Yo no, me sentí mal. Por eso la hipersensibilidad ata al pasado, porque es lo que yo sentí. Pero viene la pregunta, ¿y cómo se alivia eso? ¿Cómo se cambia eso? Bueno, usted recordará que en otra charla decíamos que cada persona es una historia de amor. Yo les voy a contar cosas que yo hago y que me han servido muchísimo, pero claro, es que yo no soy mujer, eso también colabora un poco con este tema. Pero son remedios buenos. Miren, un par de remedios que a mí me han servido muchísimo para salir de etiquetas. Porque a mí, lo mismo que a ustedes, me pasa lo mismo. A veces llego con el morralito, 3 muditas de ropa, no saludan, o nos saludan, no siguen, ay, buenas tardes, no les cree. Como... ¿Qué hace uno? Eduque a su cerebro
en repetir esta frase, según sea mujer o sea hombre, o sea, la persona con la que usted se encuentra. Repita usted esta frase: ella es una historia que Dios sigue escribiendo. Esa frase es bendita. Ella es una historia que Dios sigue escribiendo. O sea, uno puede reeducar, lo que le quiero decir es que uno puede reeducar el cerebro para que salga de esa prisión, porque es una prisión, esa hipersensibilidad. Usted puede reeducar su cerebro para que salga de esa prisión. Él es una historia que Dios sigue escribiendo. Ella es una historia que Dios sigue escribiendo. Entonces me encuentro aquí, tengo que moverme así para ver a la que no me saludó. Corres para allá un poquito usted. Corres. Entonces, yo miro a la que no me saludó y yo pienso, ella es una historia que Dios sigue escribiendo. Ella es una historia que Dios sigue escribiendo. Y lo otro que ayuda mucho son las oraciones de la noche. En parte por mi trabajo muchas veces tengo que acostarme tarde. Y esa hora, o a veces cuando uno se despierta en la madrugada, es una hora muy buena para orar. Ore usted por esa persona que seguramente está dormida. Y repita también esta frase: ella es una historia que Dios sigue escribiendo. Eso lo saca uno de la cadena del pasado, porque la sensibilidad te ata al pasado, te ata a lo que tú sentiste. Entonces, si tú, por ejemplo, me caíste bien, yo quedo con esa buena impresión, que es un buen comienzo, pues para que seamos buenos hermanos, buenos amigos. Pero si me caíste mal o te caí mal, pues ahí quedó un mal elemento para el futuro. Yo no puedo tolerar que mi sensibilidad me ate al pasado. ¿Cómo me desato de esa cadena? ¿Cómo rompo esa cadena? Ella es una historia que Dios sigue escribiendo. Esto es muy importante. A mí me impacta mucho esta historia, me gusta contarla. A mí me impacta mucho el caso de la Santísima Virgen María. Cuando llegó la pasión de Cristo, los apóstoles huyeron. Pedro lo negó, todos se fueron, el único que quedó fue el discípulo amado, y eso porque él era pariente del sumo sacerdote y se sentía más o menos protegido. Sabía que no le iban a hacer gran cosa. O sea, tú piensas cómo se siente una mamá viendo que los discípulos y amigos de su hijo lo abandonan en el peor momento. Si María Santísima hubiera estado gobernada solo por la sensibilidad, ¿qué hubiera dicho? Pandilla de desgraciados, traidores, hipócritas. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que 50 días después estaba orando con ellos. ¿En dónde? Pentecostés, pidiendo el auxilio del Espíritu. O sea que usted puede perfectamente imaginarse aquí a María, la Virgen Santísima, sentada al lado de Mateo, el traidor, y aquí está Bartolomé, el que salió corriendo, y ahí está Tomás, el que no sirvió para nada, y ahí está Santiago, el feo, que tampoco hizo nada, y ahí está ella orando. ¿Te das cuenta cómo María es una victoria sobre la sensibilidad? ¿Te das cuenta cómo ella no está amarrada al pasado? Si ella se hubiera quedado amarrada al pasado, imagínate lo que es orar con estos tipos. Aquí el traidor, el falso, el hipócrita, el que se rajó, oremos todos aquí. Pero ella ora con ellos. ¿De dónde saca fuerza para orar con ellos? María Santísima era libre. El corazón de María era libre.
Ella no estaba amarrada al pasado. Esto es muy hermoso. Ella era libre, libre de su propia carne, libre de su propia sensibilidad. Cada persona que tú te encuentres es una historia que Dios no ha terminado de escribir. Dios no la ha terminado de escribir. Es una historia que Dios sigue escribiendo. Entonces uno tiene que conservar esa mirada sobre los demás. Dios sigue escribiendo en esta vida. No nos hemos entendido bien, no nos caemos muy bien, eso es verdad. Pero Dios sigue escribiendo en la vida de ella y Dios sigue escribiendo en mi vida. En Hechos de los Apóstoles capítulo 9 se cuenta la conversión de San Pablo, y en esa conversión Ananías le habla del pasado de Pablo a Dios. He escuchado que ese hombre, ¿cierto? Ese hombre es un perseguidor y que viene con carta de los sumos sacerdotes para llevarse presos a los cristianos. Y Dios libera a ese Ananías. Acuérdate que en la Biblia hay 3 Ananías. Tarea averiguar cuáles son los otros 2. Hay 3 Ananías en la Biblia. A ese Ananías Dios lo libera del pasado. Y le dice, yo le mostraré lo que tendrá que sufrir por mi causa. Ananías habla del pasado y Dios le habla a Ananías del futuro. Si tú te pones a orar por cada persona, si tú mantienes como una especie de estribillo en tu cabeza, esta es una historia que Dios sigue escribiendo, esta es una historia que Dios sigue escribiendo, esta es una historia que Dios sigue escribiendo, haz ese ejercicio, yo lo he hecho, haz ese ejercicio y tú empezarás a sentir una libertad de corazón impresionante. Este servidor que les habla, lo mismo que muchísimas personas, yo he tenido que experimentar calumnias, hipocresía, mentiras, todo eso ha llegado a mi vida como ha llegado a la vida de mucha gente. Pero, día por día, y esto lo tengo que decir con una sonrisa que me sale del alma, día por día Dios ha hecho mi corazón más y más libre. Y un elemento que ha traído libertad a mi corazón es esto que les estoy compartiendo. Muchos días, no todos, porque uno es muy mediocre y muy descuidado, pero muchos días mi vida se convierte casi en una oración que no termina, porque cada persona con la que me encuentro me recuerda que es una historia de Dios. Entonces, ¿cómo voy a dejar de orar? No es que yo esté diciendo, repitiendo fórmulas de oración, sino simplemente que cómo voy a suspender la oración si me encuentro contigo y Dios me recuerda que tú eres una historia suya. Entonces tu día se vuelve un día de oración y tu corazón se vuelve cada vez más libre y se va teniendo una paz que a veces la gente no la entiende. A veces algunas personas creen que es que uno es insensible, no se da cuenta. Yo me doy cuenta de las cosas que me hacen. Tampoco es que sea lo peor, pues, que después del Papa venga yo, no. Pero a mí me pasan cosas. Y hasta ahí les digo, a mí me pasan cosas y ataques y calumnias. Y después uno se entera que querían sacarme de tal parte, que querían cancelar esto, que de tal parte querían echarme. Y yo digo, a mí me parece como si eso fuera ciencia ficción. Pero lo increíble de eso es que Dios lo defiende a uno, y lo increíble es la libertad y la paz del corazón que uno tiene, que uno mismo no se la cree. Es algo maravilloso y Dios lo hace. Y Dios lo hace. Como yo he tratado mucho el tema ese de hombres y mujeres, desde la biología, la ciencia, la neurología, en fin,
Durante mucho tiempo yo pensaba, tiene que ser muchísimo más difícil para las mujeres, por lo que uno conoce de cómo está hecho el organismo femenino. Pero luego, viendo las santas, empezando por María, uno dice, no, esto no es tema únicamente de hombres y mujeres. ¿Quién más femenina? ¿Quién más mujer? ¿Quién más sensible que María? Y mira la libertad de su corazón. Es increíble esa libertad. Enfermedades de la sensibilidad, seguimos. Buscar refugios afectivos y por consiguiente crear divisiones. Escriba por favor la frase completa, porque las dos cosas van unidas. Buscar refugios afectivos y por consiguiente crear divisiones. ¿Qué es un refugio afectivo? Es una persona o grupo de personas con las que yo siento que tenemos tanta afinidad, tanta cercanía, tanta empatía, tanto cariño, que somos realmente como los tres mosqueteros, todos para uno, uno para todos. Pero eso va formando grupos cerrados. Y los grupos cerrados van causando divisiones en la comunidad. Por eso, en la antigua formación de la vida religiosa, se insistía mucho en aquella advertencia, cuidado con las amistades particulares, decían las antiguas formadoras. Ya cuando yo llegué a la vida religiosa, ese estribillo no se repetía tanto, pero hay una sabiduría en eso. Bueno, pero es que uno no va a tener entonces amigos. Claro, uno va a tener amigos, uno tiene amigos y uno tiene amigas, claro, y uno quiere a la gente, ¿qué tal que no? El problema son los grupos cerrados, y los grupos cerrados salen de la hipersensibilidad. ¿Y la hipersensibilidad qué es? Que nosotros o nosotras, entre nosotras nos entendemos, sabemos nuestros chistes, tenemos nuestro lenguaje, todas nos comprendemos, todas pensamos lo mismo. Cuando una llora, todas se suenan. Entonces, ¿el problema cuál es? Que el grupo se cierra. Por favor, tarea leer en Gálatas capítulo 5 los frutos de la carne. Es esto. Todo este tema de la sensibilidad, bíblica y teológicamente, se estudia bajo el capítulo de la carne. Y cuando nosotros hablamos de educar la sensibilidad, es formar nuestra carnalidad para que no sea estorbo para la obra del Espíritu. Entonces, ¿qué le pasa a uno? Que uno empieza a formar apegos. ¿Un apego qué es? Pues es una amistad en proceso de pudrirse. Una definición más cortica, ¿qué es un apego? Es una amistad fermentada. Eso tiene que sonar bien feo, para que uno diga, no quiere. Un apego es una amistad fermentada. Ya empezó, ya está pudriendo ese asunto. Tener amigos, tener amigas, querer a nuestros hermanos, querer a las hermanas, sí, claro. ¿Cómo no va a querer uno a sus hermanas? Uno las quiere y de alguna manera les hace sentir ese cariño. Pero hay que tener mucho cuidado con que eso se empiece a fermentar. ¿Y cómo se empiezan a fermentar las cosas? Pues como se dañan los charcos. Donde no circula el agua, ¿qué pasa? Se pudre. Eso se pudre y empieza ahí, una cosa ahí. Se le está como fermentando, hermanita, le está fermentando esa amistad, hermanita. Tómale cuidado a esa amistad, porque se está fermentando. Los apegos, ¿qué son? Son los espacios seguros que uno intenta buscar. O sea, espacios donde todas sentimos lo mismo, todas pensamos lo mismo, todas nos reímos de lo mismo, todas nos subimos, todas nos bajamos, todas nos enfermamos, todas nos curamos y después todas nos salimos. Porque eso acaba así, en que todas nos salimos. Claro, eso no puede acabar de otra manera. Entonces,
Pero entonces yo puedo querer o no puedo. Claro que tiene que querer, no es que puede, es que tiene que. Uno tiene que querer a sus hermanos y a sus hermanas. A ver, ¿usted cree que yo estaría aquí si yo no las quisiera? Hay que quererlas mucho para estar en este momento. ¿Claro? ¿Usted cree que es muy bonito 4 de la tarde con este sol uno aquí hablando? Claro que hay que amar, claro. Hay que querer a la gente y hay que hacerle sentir que uno la quiere. Pero el problema está en ese grupo cerrado. Y el grupo cerrado, ¿por qué se cierra? Porque trata de asegurar. La sensibilidad trata de asegurar. Asegurarme de que tú sientes lo mismo que yo siento, piensas lo mismo que tú piensas. Entonces llega una que no es del grupo cerrado. Esa no entiende los chistes. Esa no sabe nada. Chicas, indiferencia con la recién llegada, por favor. Son los grupos cerrados. Esa es sensibilidad dañada. Eso apesta, eso se fermenta, eso se pudre. Entonces, ¿y cómo lucha uno contra eso? Pues yo tengo que citar otra vez al Papa Francisco. Esa insistencia del Papa Francisco en el necesitado, en el pobre, en el olvidado, en la periferia, eso es pero muy valioso. Piense usted en una comunidad relativamente grande como esta. Piense usted que en este tamaño de comunidad es donde uno tiende a hacer su grupito cerrado. Pero si usted está en su grupito cerrado, usted puede salir de esa prisión en la medida en la que usted empieza a pensar, pero espérate, más allá de mi grupo, ¿a quién puedo ayudar? ¿A quién puedo servir? ¿En quién no he pensado? Una frase que le gusta mucho al Papa Francisco: ¿quién se está quedando por fuera? Eso tiene que ser como una santa obsesión en nosotros, porque eso lo tenía Cristo. ¿Quién se está quedando por fuera? ¿A quién no le está llegando el pan de la palabra? ¿A quién no le está llegando el don de la alegría? ¿Quién no se siente incluido, aceptado, amado? Esa tiene que ser una santa preocupación nuestra. Y eso rompe los grupitos. Por supuesto, siempre habrá gente con la que uno se entiende mejor que con otra. No estoy diciendo que eso no suceda. Pero ya no es el grupo cerrado. Entonces tienes una gran amiga. Bendito sea Dios. Yo pienso que cada consagrada es un tesoro de Dios. Y tener una amiga consagrada, eso es un regalo del Altísimo. Pero no te cierres ahí, no te cierres en tu amiguis, no te cierres en tu grupo, no cierres el grupo. Aplica lo del Papa Francisco. ¿Quién se nos está olvidando? ¿Quién está por fuera? ¿Quién no está incluido? Aclaración sobre este término inclusión. Hay que hacerla. Inclusión no significa que nosotros dejamos a las personas como las encontramos. La inclusión que practica Cristo es: Él abraza la realidad de la adúltera y la saca del adulterio. Él abraza la realidad del publicano explotador llamado Zaqueo y lo saca de su codicia y de su idolatría. Entonces la inclusión cristiana es: abrazo tu vida para mejorar tu vida. La inclusión que predican algunos sacerdotes, sobre todo en la línea del homosexualismo, el caso del jesuita James Martin, para decirlo con nombre propio, la inclusión que predica James Martin es: te abrazo y te quedas como estás. Eso no es de Cristo. La inclusión de Cristo es: te abrazo para que tu vida sea en Cristo, para que salgas de todo pecado, sea la práctica de la homosexualidad, sea cualquier desorden de tu vida, mentira, orgullo, egoísmo, idolatría, incredulidad, lo que sea.
La inclusión cristiana es te abrazo para que tu vida cambie en Cristo, porque esa fue la inclusión que practicó Cristo. Cristo abraza la realidad de la samaritana, pero no le dice, siga coleccionando maridos. Entonces, la inclusión nuestra es esa, es abrazar la vida de la gente. Queremos a las personas, pero queremos para que ellas crean en Cristo y crezcan en Cristo. Entonces ahí está otra herida de la sensibilidad. Más heridas. Quedarse en una oración nostálgica que intenta asegurar experiencias pasadas. Esa es una herida de la sensibilidad, un error de la sensibilidad. Tratar de asegurar la experiencia pasada. Dios quiere que recibamos los bienes de nuestro pasado, que los apreciemos y que los agradezcamos. Pero ten presente una cosa, Dios no está obligado a repetirse. Es lo mismo que sucede con una pareja. Yo cuando pienso en una pareja, pienso en uno de mis mejores amigos del colegio, porque recuerdo la ilusión de mi compañero contándome que por fin le había dicho que sí la muchacha de sus sueños. O sea, yo he visto gente enamorada, pero como ese tipo. O sea, ese es el caso en el que usted dice, lo perdimos, este tipo. Bueno, este hombre estaba enamorado, pero enamorado, profundamente enamorado. Y a mí me dio como ternura y me dio lástima y casi me da rabia. Pero no les he dicho qué, y ustedes ya se ríen, no les he dicho qué. Oiga, él saca su billetera y saca por allá un papelito de una chocolatina Jet que le había regalado ella. Yo decía, pero ¿qué es esto? Por Dios. ¿Qué es esta cursilería? ¿Ahora yo qué digo? O sea, ¿qué hace usted con una persona que le muestra un papel doblado viejo de una chocolatina Jet que le regalaron hace no sé cuánto? O sea, para él eso era como una reliquia de primer grado, eso era una cosa. Me parece estarle viendo la carita desdoblando, porque no le fuera a romper, porque la chocolatina que ella me regaló, ella me la regaló. Bueno, evidentemente ese hombre sintió algo muy especial con esa chocolatina. Pasó el tiempo y ¿qué cree usted que pasó? Pues obviamente las relaciones evolucionan, de hecho rompieron. Eso fue hace mucho tiempo, porque acuérdese que ese noviazgo fue el siglo pasado. Claro, yo soy viejo, mi noviazgo del siglo pasado. Pero lo que yo le quiero contar es esto. Cuando la relación de ellos empezaba a decaer, ella le regaló otra chocolatina, que ya no era chocolatina Jet, era una chocolatina suiza, importada, carísima. ¿Sintió él lo mismo? No. Entonces, lo mismo que pasa en una relación de noviazgo o de matrimonio, lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Hay veces que usted oye una canción y esa canción le hizo llorar y no fue porque estuvieran desafinados, sino era... O sea, una canción tan hermosa y usted oye esa canción, se le escurren las lágrimas. Hay gente que sigue llorando muchas veces, pero es evidente que el impacto no va a ser el mismo.
No se le olvide Apocalipsis capítulo 1. Cristo es el que era, el que es y el que viene. Joen, Joestín, Joerjómenos. Esa palabra como me gusta a mí, el erjómenos, el que viene, el que viene. Cristo es el que viene. Cristo te saluda desde el futuro. Hay que apreciar el pasado, sí. Valorarlo, sí. Agradecerlo, sí. Encadenarnos al pasado, no. Lo que en otro tiempo me conmovió, lo agradezco. Permanecemos fieles en la oración, pero no permanecemos anclados a lo que yo sentí. Séptimo, otra enfermedad de la sensibilidad. Típica de adolescentes, pero hay gente a la que la adolescencia le dura 50 años. Nadie me comprende. Nadie me comprende. Es una cosa muy curiosa la vida religiosa porque con mucha frecuencia dentro de la vida religiosa la gente vuelve a empezar algunos ciclos psicológicos que corresponden por edad a otra época. Entonces yo he visto, por ejemplo, el caso de junioras que tienen 23, 24 años y sin embargo presentan crisis psicológicas que son típicas de adolescentes. Un día alguien que sepa mucho me ayudará a entender por qué pasa eso, pero eso sucede. Se da como una especie de repetición de algunos ciclos de madurez humana dentro de la vida religiosa. Y como en los adolescentes en su gran mayoría sienten que nadie los entiende, entonces esa es una crisis de mucho religioso y de mucha religiosa. Se los encuentra uno cantando solos por los pasillos. Yo soy rebelde porque el mundo... Nadie me entiende, nadie sabe lo que estoy viviendo, nadie comprende lo que esto me duele. ¿Y qué le duele? Trate de explicarme, hermana, ¿qué le duele? Usted no entiende, padre, mire. Después de que uno le ruega y le ruega, mire, lo que pasa es que yo tenía un gatico. Yo a veces pienso, ¿sí le estarán dando de comer? ¿Cómo estará el gatico? Mi gatico. Nadie entiende lo que yo siento por mi gatico. Ustedes se ríen de mi gatico y mi gatico solo estará maullando triste el gatico. Me acuerdo cuando decía miau. Mire, y nadie me entiende, nadie me entiende. O sea, como lo de los pecados, ¿no? Como lo de los pecados. Como que uno fuera el primero que comete ese pecado. No, métete a la fila. Esa idea de que nadie me comprende, en el fondo, si usted lo piensa, detrás de todo esto, ¿qué es lo que hay? Hay mucho orgullo y hay mucho egoísmo. Y eso es lo propio de la carne. Bueno, vamos terminando. Otras situaciones de la sensibilidad son la incapacidad de perdonarse. Otra más, la desobediencia y la división, que ya la explicamos. Y vamos a mencionar la última, hay que terminar, por favor. La última es un poco graciosa. El capricho en la búsqueda de dirección espiritual o en la búsqueda de confesor. Yo he visto gente haciendo la peregrinación de la confesión, es decir, me confieso con este padre, no me dijo lo que yo quería oír, me confieso con este padre, me confieso con este otro padre. Ya se parece como la escena de Samuel en la casa de Jesé, ¿no quedan más padres? Pero es tratando de oír lo que yo quiero, tratando de oír lo que yo quiero.
¿Sabe una cosa? El sacerdocio, decía el santo cura de Ars, el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. El sacerdocio es algo muy grande, pero sabe que en el fondo el sacerdote, como individuo, el sacerdocio es muy importante, pero sabe que el sacerdote como individuo a la hora de la verdad no es tan importante. No es tan importante. Si usted se va a lo que dicen los santos, tomemos una santa al azar, Santa Catalina. Toma el caso de Santa Catalina de Siena. Mire cómo dice ella del sacerdote. El sacerdote, así define el sacerdocio Santa Catalina, es el administrador de la sangre de Cristo, singularmente en la confesión y en la Eucaristía. Si el sacerdote es el administrador de la sangre de Cristo, el protagonista es Cristo. El protagonista es Cristo. A la hora de la verdad, el sacerdote no es tan importante, como individuo, repito, no es tan importante. Y uno no debe depender demasiado del sacerdote. ¿Quererlos? Pues sí, hay que quererlos, apoyarlos, orar por los sacerdotes, pero el sacerdote como individuo tampoco es tan importante. Y eso es bueno que lo aprendamos también nosotros los sacerdotes, porque también nosotros tenemos que aprender a morir. La frase que me parece que resume muy bien la vocación sacerdotal es la de Juan Bautista: que Él crezca y que yo disminuya. Porque la gente no necesita de mí, la gente necesita de Él. El sacerdote como individuo no es tan importante. Y nosotros los sacerdotes debemos cultivar una santa humildad para saber que no nos están buscando ni necesitando en primer lugar a nosotros. Aunque hay gente que llega a apreciarlo a uno como persona, eso también sucede. Eso también pasa y hay que agradecerlo. Pero uno como sacerdote no tiene que esperar que eso suceda, ni ustedes tienen que tener un aprecio demasiado grande por el individuo, agradecerle a Dios, orar por él. Pero realmente lo que somos es administradores de la sangre de Cristo. Cuando uno busca en el sacerdote la sangre de Cristo, le hace un gran bien al sacerdote y se hace un gran bien uno. Porque entonces uno está buscando la verdad de Cristo, la redención de Cristo, el don de Cristo. Eso es lo que uno está buscando. Pero claro, ser sacerdote es muy difícil. Pero mucho, porque cuando se vive esa espiritualidad sacerdotal en esa dimensión, significa realmente un desaparecer, un entregarse, un anonadarse. Pero así han vivido los sacerdotes santos, así. O sea, ustedes quieran a los sacerdotes para orar por ellos, pero entiendan que lo importante del sacerdote es que administra la sangre de Cristo, punto. Y a medida que vamos viviendo así, vamos ayudando a que el sacerdote viva su vocación y vamos ayudando a nuestro propio camino. Por supuesto, esto significa que si estoy buscando la sangre de Cristo, con el debido respeto para todos mis hermanos sacerdotes, no se trata de que sea este o este o este, porque todos dan la sangre de Cristo. Ya está. Pero en la sensibilidad desordenada o maleducada, o silvestre que llamamos, uno le da demasiada importancia a las mediaciones. No tanta importancia. Aprender a vivir con una santa libertad, sirviendo a todos, amando a todos, tendiendo la mano a todos, especialmente al que más necesite. Porque pasa pronto esta vida y ya llegó la eternidad, ya viene pronto. Y eso vale para ustedes y eso vale para mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.